Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. La música es distinta a la música que hemos escuchado hasta ahora. Y esto es positivo. La letra la veremos mañana jueves. Yo espero que las cosas se hagan bien. Grecia ha perdido mucho el tiempo en los últimos meses. Esta situación de incertidumbre tiene que terminar ya. Por los europeos que viven en Grecia, por el gobierno griego y también por el conjunto de la Unión Europea. Señor Tsipras, usted ha dicho que la ayuda no ha llegado al pueblo. ¿Dónde está entonces el dinero que le prestaron los jubilados, los trabajadores y las familias españolas? Que si usted no paga lo que debe, van a tener que pagar por usted los trabajadores españoles y la clase media española con sus impuestos. Lo que está destruyendo Europa es el totalitarismo financiero. Lo que destruye Europa es la arrogancia del gobierno alemán. Lo que destruye Europa es la capacidad, la incapacidad de ciertos gobernantes de defender a sus pueblos. Vuelvo a apelar en esta Cámara a la familia socialista. Den el paso, pásense al bando que defiende los derechos sociales y abandonen de una vez esa maldita gran coalición que nos está llevando al desastre. Defender hoy al pueblo griego y a su gobierno es defender la dignidad de Europa. Y ten por seguro, Alexis, que los tiempos están cambiando. 2015 es el año del cambio y muy pronto seremos más fuertes. Como en todos los países, cuando hay una retirada de depósitos y los ahorros se guardan en casa, suele aumentar la delincuencia doméstica. Nuestra intención no es alarmar, simplemente lo que estamos diciendo es que la situación en la que está Grecia, más que incluso una crisis económica, es una crisis social. Que los jubilados y los pensionistas y los trabajadores y los parados están sufriendo pues el pulso que está echando Atenas a los socios comunitarios y que pensamos que ese pulso que no están pagando son las víctimas, que es la población más necesitada. Ahora más que nunca es necesaria una actualización que revitalice la Constitución española, que restaure plenamente la confianza entre ciudadanos y sus instituciones, que refuerce el consenso que ha hecho posible la convivencia entre españoles desde 1978. La reforma constitucional que nosotros estamos defendiendo no es un fin en sí mismo, sino es un cauce para recomponer muchos de los consensos hoy rotos en la sociedad española. Desde luego el principal es el consenso territorial roto por el soberanismo y el pulso independentista en Cataluña. Yo no creo que valga la pena vivir para ganar. Creo que vale la pena vivir para hacer lo que la conciencia te dicte que debes hacer y no lo que te conviene. Y esto vale para todo, para la política, para la vida, para el amor, para el fútbol. Saludos, muy buenos días, bienvenidos a La Cafetera una mañana más en este caluroso mes de julio, por lo menos caluroso en España. Yo no sé el resto del mundo cómo lo estará viviendo, pero desde luego aquí achaquémoslo o no al cambio climático, pero pega una temperatura. Muy buenos días a todos, Surf, Mama en Páez, Iago, Uriel, Pluma en Rojo, tantos amigos que se están incorporando en directo a esta hora a través de las redes sociales al programa, a La Cafetera para participar: Celemín, Javier Sarabia, Dime Radio, David Quirós, Hub Balfree, Tito Stop Tip, PSV, Cora Emma Casanova, Arrojo hasta la médula, José Manuel Martínez. Muchas gracias, serán nuestros analistas de hoy, serán los que nos ayuden a entender la realidad, y para eso os pido que utilicéis un hashtag, la cafetera música griega, la cafetera música griega,
con la almohadilla, la cafetera música griega. Va a ser a través del cual podamos ordenar las conversaciones. Bueno, y como cada día saludamos a quienes se incorporan también en diferido a nuestra retaguardia, a los miembros de la Resistencia en retaguardia, que mantienen vivo este programa, que además sistemáticamente están retuiteando la dirección, que van enviando mensajes, también mensajes de audio al programa a lo largo del día, de la tarde, de la noche, gente de procedencias diversas, de todos los lugares. Ayer pedí en antena, enviadme también los sonidos que os envuelven, que os rodean. Que nos llegaba esta tormenta veneciana. Qué gusto, aquí desde el calor que alguien esté pasando un poco, en fin, que la lluvia esté pasando por su región. Me gusta porque están llegando sonidos de todas partes del mundo. Tengo que hacer una buena selección porque llegan desde unos almacenes, desde un restaurante, una biblioteca en Estados Unidos, un centro cultural en Londres, una tormenta en Venecia, caminantes por los caminos de nuestra piel de toro. Bueno, hay de todo. La verdad es que hay algunos momentos fantásticos. En Lugo, 11 grados, nos dice Iago. En fin, ahí tenéis suerte. Buenos días, 15 grados en Copenhague, nos dice Javier. Casberi nos dice 16 graditos tenemos aquí, pero no sé dónde estás, Casberi. En fin, bueno, que las temperaturas están muy repartidas, pero lo cierto es que aquí, en el centro de la península ibérica, lo que hace es un calor terrorífico. Bueno, vamos a hablar de Grecia. Sabéis que sigue muy presente en las portadas de los periódicos. Hoy vamos a conocer cuál es la letra pequeña de esas primeras intenciones de negociación política que abrió Tsipras ayer en el Europarlamento y que están siendo muy aplaudidas por la prensa, porque la prensa española interpreta que es que hay una gran cesión del gobierno griego. Veremos a ver dónde está esa cesión. Para empezar, vamos a pedirle a Ernest Urtasun de ICV que nos ayude a comprender exactamente qué es lo que está pasando, porque si uno se tiene que fiar de lo que cuentan aquí en España, entonces vemos al pueblo griego nuevamente sometido después del referéndum. Si por la prensa española fuera, es que casi habría ganado el sí. En fin, pero no, caben unas cuantas interpretaciones, así que vamos a ver si Ernest Urtasun nos ayuda a comprenderlo. Estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo, eres la Resistencia, no estás sola. Sal allí, explícale a la gente dónde nos reunimos, dónde nos juntamos, quiénes somos, a dónde vamos, para qué estamos entre vosotros. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga, hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Me gusta, como dice Uriol Plumanrojo, dice, tanto hablar de Grecia que uno no puede ya estar al día de lo que está pasando en Venezuela. Sí. Ernest. Hey, Fernando, ¿qué tal? Radiocable.com. Ernest Urtasun, Iniciativa per Catalunya. A ver, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, estuviste durante ese debate sobre Grecia en la comparecencia de Tsipras. ¿Qué impresión te produjo? ¿Cómo sonó la música que decía Rajoy? Bueno, yo ya lo vi tranquilo y vino, yo creo, con una doble intención, ¿no? La primera, un poco, dejar algunas cosas claras, dejar claro que lo que ocurre en Grecia también había sido culpa y responsabilidad de los programas de rescate y de que se habían diseñado mal y que habían empobrecido a la población, con ganas de decir que el tema de la deuda no era un tema griego, sino que era un tema europeo y que durante muchos años la deuda europea, la alemana, también se había reestructurado muchísimas veces y eso también vino a decirlo y dejarlo muy claro. Pero por otra parte también vino con un cierto tono conciliador, decir, bueno, pero yo vengo aquí, ganó el referéndum, pero vengo con ganas de que el mandato que el pueblo griego me ha dado se convierta en un nuevo acuerdo, ¿no? Y yo creo que eso fue un poco con la doble intención con la que vino. Pero la sesión fue un poco hostil. A mí me sorprendió el tono que utilizaron algunos eurodiputados, incluso el español González Pons, y no solamente, pero había como un tono excesivamente altivo, ¿no? La verdad que ayer fue una sesión, la derecha quiso convertir la sesión en una especie de cámara agresiva hacia Tsipras, le abuchearon cuando entró, empezaron a interrumpirle cada vez que decía alguna cosa que no les gustaba. Después su portavoz, Weber, que es el portavoz del PP aquí en el Parlamento Europeo, que es alemán, es una intervención deleznable. Yo la calificaría de antieuropea, ¿no? Es una intervención enfrentando a los pueblos europeos unos contra los otros,
la verdad que muy mal, ¿no? Y después, bueno, González Pons sacando a colación que ¿qué le va a decir usted a los pensionistas españoles que le han prestado su dinero? Bueno, que es todo absolutamente mentira, ¿no? Además, bueno, en fin, que el PP mencione a los pensionistas españoles a los cuales se les ha dejado abandonar durante todos los años de gobierno del PP me parece una cosa increíble, ¿no? Bueno, yo creo que el tono ayer fue muy malo y fue sobre todo por parte del PP, que convirtió la sesión en una cosa que no habíamos visto nunca, ¿no? Una especie de bronca monumental, cuando lo que deberíamos haber hecho ayer es escuchar al primer ministro griego, ver qué había pasado en el referéndum, que nos explicara los resultados y tener un debate tranquilo para ver cómo ha avanzado. Muy impropio del Parlamento Europeo, porque aquí estamos en España, estamos muy acostumbrados a este tono, pero allí sonaba como especialmente hostil. Y luego después Grecia ha presentado esta carta de petición de rescate al MEDE con deuda y dice el país que van a bajar las pensiones y que ha renunciado a la quita de deuda. Aquí la prensa española está proyectando la imagen de que Tsipras ha dado marcha atrás en sus pretensiones, a pesar del referéndum. ¿Vosotros tenéis esa percepción? No, a ver, se está negociando. La petición que se hizo ayer al ESM hace mención a que se va a trabajar el tema de las pensiones y el tema de la fiscalidad, pero nada más. No hay ninguna medida concreta, eso está todo por negociar. Y después el tema de la deuda está en la carta. La petición a que se hace al MEDE hay una frase que dice y tenemos que ver el tema de la deuda, ¿no? Y a partir de ahora se negocia, ¿no? Entonces, de momento renuncias nada, ya veremos. Lo que pasa es que también hay que decir que es que Grecia negocia en unas condiciones durísimas, entre otras cosas porque el Banco Central Europeo le ha impuesto un corralito en el cual en estos momentos la economía griega no puede funcionar con normalidad porque hay restricciones de capital, y esa no es una decisión del gobierno griego, es una decisión que ha tomado el Banco Central Europeo, es una decisión discrecional que además nosotros aquí en el Parlamento nos lo hemos mirado estos días, incluso tenemos dudas de que sea legal lo que está haciendo el Banco Central Europeo. Y lo que hacen es, ponerle entre la espada y la pared para que negocie en muy malas condiciones, ¿no? Y así negocia el gobierno griego, lamentablemente. Lo lógico, que es lo que pedimos ayer también en el debate, es, oigan, levanten ustedes el corralito, dejen que la economía griega funcione con normalidad y tengamos una negociación tranquila y pausada. Claro, Tsipras está negociando con una soga al cuello y tiene que hacer un pacto en 3 o 4 días, ¿no? Es muy, muy complicado y la verdad que están resistiendo muchísimo. Entonces, es de admirar lo que están haciendo. Bien. El Mundo, por ejemplo, publica hoy una carta del presidente del Eurogrupo en la que se insiste en que han pedido a Tsipras recortar en defensa en lugar de en pensiones, y dice que no ha querido. Esto se repite aquí mucho por aquí. Las resistencias griegas a este tipo de pagos y lo relacionado con defensa. ¿Esto qué explicación tiene? Porque también habla de que le han solicitado que paguen impuestos las grandes navieras, pero no ha querido el gobierno griego. ¿A qué se debe esta cerrazón en torno al presupuesto de defensa, por ejemplo? Bueno, es verdad que Grecia tiene un gasto militar per cápita inferior a muchos países de la Unión Europea. Lo que sí tiene es un porcentaje de gasto en relación al PIB bastante alto. Esto, se debe a razones geopolíticas históricas. Lo que pasa es que lo primero que hay que decir es que Grecia lleva bajo programas de rescate con condicionalidad y con reformas por parte de la Troika desde hace prácticamente 5 o 6 años, y jamás nadie le ha exigido a Grecia, a los anteriores gobiernos, que recorten en defensa, ¿no? Y eso yo creo que es lo primero que hay que decir, ¿no? Después hay presiones por parte de la OTAN, que está haciendo todo el día declaraciones diciendo que el presupuesto de defensa no debe tocarse, ¿no? En cualquier caso, yo sí creo que deben ajustar ese presupuesto, deben hacerlo, sería lo correcto, y después deben hacer otra cosa, que es cancelar los contratos que tienen de compra de armamento con los grandes países europeos, porque una de las cosas escandalosas de los últimos años fue que mientras estaban en programas de rescate le estaban recortando la vida a la gente, Francia y Alemania seguían exigiendo que esos contratos de defensa fueran respetados, ¿no? Con lo cual eso es del todo escandaloso. Después lo de las pensiones que me preguntabas, el tema básicamente es que la Troika está pidiendo en estos días que se toque, por ejemplo, lo que es un fondo de solidaridad, que es una pequeña pensión que reciben los pensionistas, que reciben aproximadamente de media unos 600, 700 euros al mes, y es un pequeño complemento que tienen, muy, muy pequeño, y la Troika está pidiendo que eso se retiren y Tsipras no quiere, claro, porque estamos haciendo ajustes siempre sobre los más débiles, ¿no? Por lo tanto, recordar en defensa, creo que deberían hacerlo desde luego, pero lo que le están pidiendo en pensiones es absolutamente demencial, ¿no?
Y después se acabó el debate sobre Grecia y como el que no quería la cosa, se votó la resolución sobre el TIP, pero había sido retirada hace 2 semanas. No parece una casualidad que de pronto haya irrumpido en un momento en el que ha pasado completamente desapercibido en la agenda, ¿no? No, ha sido con todo, lo han hecho con toda la mala leche, si me permites la expresión, ¿no? Lo que pasó hace 2 semanas fue que, particularmente sobre la cuestión de los tribunales de arbitraje, que es una de las cosas que más nos preocupa del TTIP, porque supone privatizar la justicia para las multinacionales, es decir, crear órganos jurisdiccionales privados que favorezcan a las multinacionales, por hacerlo fácil. Esto supuso un bloqueo la última vez. Iban a perder una enmienda que nosotros presentamos diciendo que no queríamos este tipo de tribunales y retiraron el texto. Entonces tenían que volverlo a presentar en el Pleno y eso en principio iba para septiembre. Y lo que han hecho es presentarlo esta semana, porque como Grecia estaba tapando la agenda absolutamente, pues lo han presentado esta semana y así ha pasado como discretamente, ¿no? Y lo que han hecho básicamente es rehacer un poco el párrafo sobre los tribunales de arbitraje, maquillándolo un poco, pero dejándolo esencial, y la Gran Coalición lo ha votado, ¿no? Tengo que decir que lo ha votado la Gran Coalición con votos en contra de muchos socialistas, pero lamentablemente de ningún español, que han votado todos a favor de esto. Luego, no he entendido muy bien, hubo una suerte de trampa con el reglamento y se impidió que se votase alguna de vuestras propuestas. ¿Esto cómo ha sido? ¿Qué es lo que ha ocurrido? Bueno, lo que ocurrió es que en relación a esto de los tribunales de arbitraje, nosotros como grupo habíamos presentado un párrafo alternativo en el cual decíamos que no queríamos este tipo de tribunales de arbitraje, ¿no? Entonces hubo una discusión sobre qué se votaba antes, porque es muy importante eso, porque si el que se vota primero sale aprobado, el siguiente ya no se vota, la siguiente propuesta ya no se vota, ¿no? Y siguiendo el reglamento, tocaba que la nuestra se votara antes, lo cual hubiera sido muy interesante porque hubiéramos votado antes una propuesta de rechazo a los tribunales arbitrales y hubiéramos podido ver exactamente pues qué opinaban la mayoría de diputados. Y Schulz, que tiene una manera de gestionar el Parlamento absolutamente caciquil, pues tuvimos una discusión esto en el Pleno, decidió básicamente saltarse el reglamento e impuso que se votara primero el acuerdo que tenían socialistas y populares sobre eso, lo votaron, lo ganaron y no nos permitieron votar nuestro párrafo crítico, ¿no? Y bueno, en fin, fue una cacicada más como muchas de las que hace este hombre, ¿no? Yeah. ¿Y ahora en qué situación queda? ¿En qué parte está el proceso sobre el TIP? Bueno, ayer lo que estábamos insistiendo mucho es que, bueno, esta era una pequeña batalla que habíamos perdido, pero esto no es ni mucho menos la aprobación del tratado, ¿eh? Yo eso quiero dejarlo muy claro también. Esta era una resolución en la cual el Parlamento Europeo daba recomendaciones sobre cómo tenía que ir la negociación. Tiene un valor político importante, pero evidentemente no es el tratado, ¿no? Ahora, bueno, las negociaciones van a seguir. Esto evidentemente nos va a llevar hasta el año que viene seguro, que van a seguir negociando. Y entonces es muy importante que las movilizaciones y las protestas y la gente que está activa contra el TTIP pues continúen esta línea, ¿no? Porque al final al Parlamento Europeo, aparte de la votación de ayer, nos van a tener que traer a votar lo más importante, que es el tratado. O sea, el Parlamento va a tener que decir sí o no al tratado final, ¿no? Y es muy importante que la movilización continúe para poner el máximo de presión a los gobiernos y a los parlamentarios para que esto no salga adelante, ¿no? Así que, bueno, ayer perdimos una pequeña batalla, pero la batalla global contra el TTIP continúa y estoy seguro que la podremos ganar. Qué recorrido. Pues Ernest Urtasun, Iniciativa per Catalunya Verds, eurodiputado, muchísimas gracias por atender esta llamada, como siempre, Ernest. Muy buenos días y muy buena suerte. Gracias a vosotros, un abrazo. Radiocable.com. If you dream of something brave, if you give your all just to keep a little bit faith, if you feel this taste around, if you don't be afraid that something can let you... Tanto hablar de Grecia y Venezuela, que también nos olvidamos que ayer hubo gente, creo, que empezó a acampar en sol hasta la derogación de la ley Mordaza.
No, tienes mucha razón. Es verdad que la información de Grecia está solapando todo el resto de la actualidad, y precisamente por eso hablábamos con Ernest Urtasun sobre el Tratado de Comercio Internacional entre Europa y Estados Unidos, el TIP, que de forma casi con nocturnidad y de forma clandestina se coló ayer una votación en el Europarlamento cuando no estaba previsto que fuera así, y se hizo con el objeto precisamente de que la actualidad sobre Grecia lo sepultara en las páginas de los periódicos, ¿no? Y eso es exactamente lo que ocurrió, y es verdad que, en fin, no está en la naturaleza de este programa ignorar los acontecimientos que ocurren, independientemente de que sean o no los más relevantes, pero es verdad que cuando uno se topa con informaciones tan importantes como la coyuntura griega, que puede tener tantas consecuencias para el resto de Europa y muy probablemente para el resto del mundo, pues por lógica natural el resto de las informaciones pasan a un segundo plano. Pero efectivamente tienes mucha razón con esta apreciación que hacías, y para eso precisamente quedan abiertos los mensajes de WhatsApp, el audio, ya lo sabéis, que hay un número de teléfono en el 627-002-002, 627-002-002, donde están abiertos los mensajes donde hay un WhatsApp, y ahí podéis enviar vuestros mensajes de audio. Y van llegando muchas cosas, hay de todo tipo. Dice, un paquete de la señora Merkel. Sí, no voy a hablar, sigo bastante ofendido por el asunto este del buzón de correos, no me voy a remitir, ya me pronuncié ayer. Desde luego, me decía María, hombre, tampoco puedes estar pidiendo, digo, vamos a ver, que estoy pidiendo una postal, o sea, no es un trabajo tan grande, no es un esfuerzo tan enorme. María me reprochaba ayer, me decía, ya, pero es que te he escuchado un poco hostil, cualquiera diría, digo, no, hombre, pero es que yo me he tomado mi tiempo allí en ir a abrir un buzón de correos, yo pensaba que esta cosa tan vintage nos iba a reencontrar con la escritura manual, pero ya veo que no. Bueno, en fin. El caso es que mientras tanto por lo menos tenemos un número de teléfono donde sí hay un WhatsApp, y ahí sí que podéis dejar vuestras impresiones y para que comentemos aquí la actualidad. Ayer Pedro Sánchez decía que había que modificar la Constitución para devolver la democracia. No hablaba del artículo 135, pero lo que mejor o lo que más le demuestra su democracia es que el Partido Socialista ayer apoyó el TTIP, y de esto tendría que dar explicaciones. Sí, ayer efectivamente Pedro Sánchez se pronunció sobre esto. Sabéis que está presentando en sociedad su equipo para la reforma de la Constitución, y tuvo unas palabras en las que defendió la necesidad de hacer esa reforma, no solamente por el problema territorial, dijo, pero sí existe la necesidad en España de abrir una amplia reforma que nos permita por lo menos tener una Constitución más viva, ¿no? Ahora más que nunca es necesaria una actualización que revitalice la Constitución española, que restaure plenamente la confianza entre ciudadanos y sus instituciones, que refuerce el consenso que ha hecho posible la convivencia entre españoles desde 1978. La reforma constitucional que nosotros estamos defendiendo no es un fin en sí mismo, sino es un cauce para recomponer muchos de los consensos hoy rotos en la sociedad española. Desde luego el principal es el consenso territorial roto por el soberanismo y el pulso independentista en Cataluña. Y en efecto es uno de los grandes problemas probablemente, pero a mí lo que me sorprendió, uno de los grandes asuntos no resueltos en la actualidad española, ¿no?, en la realidad política española, pero me sorprendió, lo digo sin ninguna intención de hacer una crítica fácil, pero me sorprendió que el Partido Socialista últimamente va muy desacompasado de lo que está ocurriendo en el mundo, ¿no? Ese era un debate probablemente que debieron abrir el año pasado, ese era el debate que estaba en cuestión el año pasado, ¿no? Ahora estamos en otro momento. ¿Que es muy necesario abrir el debate sobre la reforma constitucional? Seguro, sin duda, pero van como un año por detrás, ¿no? Van a una velocidad muy lenta. Probablemente no es sencillo responder con inmediatez a las demandas de los ciudadanos, pero me sonó, estaba escuchando la declaración completa, la comparecencia completa, y me sonó, digo, es que esto es de otro tiempo, esto es un debate ya que está superado. Fijaos, lo que está ocurriendo en Cataluña ha quedado completamente desplazado por el resto de los acontecimientos de actualidad, y eso que Artur Mas ayer se pronunció, dijo, hizo importantes reproches al Partido Popular de Cataluña, diciendo, ustedes, ¿qué es lo que ocurre? Son capaces de sentarse a hablar con un grupo terrorista, con la banda terrorista ETA, y no se pueden sentar a hablar con el presidente de una comunidad autónoma.
Pero todo esto ya suena muy antiguo. ¿Por qué? Porque el debate, es verdad que a la vuelta de verano tenemos las elecciones en Cataluña y eso probablemente lo volverá a colocar de actualidad, todo el debate sobre la independencia y el soberanismo. Pero la realidad es que con la irrupción de Podemos, algunos miembros sobre todo quienes estaban encabezando todos estos movimientos soberanistas en Cataluña, han visto muy desplazado su discurso. Se han visto porque de pronto se ha reconducido, se ha dado un camino político, una salida política, un espacio político nuevo para demandar otras cosas que hasta ahora solamente lo estaban dando los partidos soberanistas. En los partidos soberanistas se estaba juntando gente que defendía la independencia, pero también gente que defendía la necesidad de reformas en todo el sistema político español, ¿no? Y como no había otro vehículo de expresión, pues entonces se juntaban allí todos en el lugar común que era la defensa de la independencia, ¿no? Y ojo que no estoy haciendo un juicio sobre este asunto, lo que digo es que se juntaban muchos otros intereses, ¿no? Intereses políticos. Y con la irrupción de partidos y plataformas, como es el caso, lo que ha ocurrido también en Barcelona, con Barcelona en Comú, con Ada Colau, de pronto se han abierto nuevos espacios políticos donde reivindicar la regeneración, donde reivindicar nuevos espacios de defensa de la política, y esto ha hecho que el soberanismo pase a un segundo plano. Por tanto, digo, esto es una cuestión ya del año pasado. Estamos ya en otro escenario político, ¿no? Ahora el gran debate está en la participación de los pueblos, en si podemos tener una Europa con soberanía delegada en un gran centro o con soberanías compartidas, con la defensa de las soberanías, si eso es compatible con una gran Unión Europea. Este es el debate que está ahora mismo en la ciudadanía, ¿no? Más allá de la catarsis que está viviendo la sociedad española. Por tanto, lo que observo es un partido socialista que va un paso por detrás. Y lo digo sin reproches porque ayer alguien se enfadó mucho porque me dijo, oye, es que últimamente solo criticas al Partido Socialista, no tengo ninguna intención, estaría bueno, ¿no? Lo que pasa es que es verdad que tengo la sensación de que sí que están caminando un paso por detrás. Y cuando me lo reprochaban ayer, me decían, es que últimamente no llevas a gente del Partido Socialista al programa. Digo, vamos a ver, llevo a gente del Partido Socialista y a gente del Partido Popular siempre que puedo. Pero la realidad es que aquí a Pedro Sánchez le hemos pedido que participe desde hace un mes y medio y os juro que estoy escribiéndolo todos los días. Estoy insistiendo sistemáticamente que yo no tengo tanta paciencia, lo hago exclusivamente por vosotros, porque habría ya mandado a freír espárragos hace mucho tiempo, pero entiendo que es interesante para los oyentes, ¿no? Y es el Partido Socialista el que no envía a la gente y por tanto su espacio lo están ocupando otras personas que son mucho más accesibles, ¿no? Algo que al Partido Popular ya ni os cuento lo que le ocurre, porque ya es una cosa absolutamente exagerada. Pero no es una posición personal de Fernando Berlín, o sea, yo siempre he considerado que este es un programa informativo y que aquí tiene que haber representantes de todos los partidos políticos y que hay que escuchar. Y eso me parece trascendental y muy importante. No tengo ninguna manía personal, estaría bueno. Es más, en lo personal Pedro Sánchez me cae bastante bien, me parece un tipo bastante majo, ¿no? Pero en lo político y desde luego en la estrategia de comunicación que tienen me parece que están cometiendo algunos errores imperdonables, ¿no? Bueno, mientras tanto os decía, es verdad, la actualidad sigue copada por otros asuntos, por el asunto griego, y a mí me gustaría hacer un pequeño alto en el camino con este asunto, porque antes me he referido a la forma en la que los medios de comunicación españoles están tratando el tema griego, ¿no? Y no me atrevo yo a juzgar a la prensa española por el trabajo que está haciendo para los grandes intereses, pero no pasa desapercibido. Y sobre todo resulta muy llamativa la perspectiva que están eligiendo para tratar este tema de Grecia, ¿no? Porque uno entiende que el Partido Popular tenga como estrategia de defensa ante la enorme pérdida de poder territorial que están teniendo, una buena crítica amplia a todo lo que abra una fisura en el casco, ¿no? De acuerdo, esto se comprende, pero ¿y la prensa? ¿Por qué? Y por eso, en primer lugar, lo que me gustaría es desmontar esa mitología que se está instalando, porque parece que quienes nos hemos mostrado a favor del referéndum o de la estrategia de Tsipras es que no somos partidarios de pagar las cosas, ¿no? Que somos partidarios del impago. Y es una simplificación que es indigna de los medios de comunicación, es indigna, es impropia de los tertulianos, es impropia de la política. Yo he pagado mi hipoteca, además religiosamente, mes tras mes, día tras día.
Yo no sé si el Partido Popular puede decir lo mismo acerca de las obras en su sede pagadas con dinero negro, o puede decir lo mismo de las cuentas de sus tesoreros en Suiza, o de los numerosos amigos que tenían su dinero en Suiza y para los que se hizo esta amnistía fiscal, ¿no? Así que un respeto con aquellos que defendemos que la ciudadanía tiene derecho a pronunciarse sobre los grandes asuntos. Parece una cosa menor, ¿no?, en una democracia. Parece que sorpresa, ¿no?, que algunos seamos partidarios de que la gente se pronuncie y ahora resulta que somos los antidemócratas o que somos los que pretendemos un impago, ¿no? No, es falso. De lo que se trata aquí es de priorizar unos pagos sobre otros. Aquí nos gusta mucho la responsabilidad, pero si uno tiene que elegir entre pagar a las jubilaciones de sus ciudadanos o ayudar con partidas para presupuestos para los excluidos, presupuestos sociales, frente a eso, pagar las deudas que se tienen en armamento, pues hombre, parece que no es muy difícil de elegir, a no ser que yo sea un marciano, ¿no? Y luego, toda la mitología esta que están instalando, ¿no?, sobre el despilfarro griego. Es mentira. Grecia ha cometido una reducción que es extraordinaria en el número de servidores públicos, por ejemplo, ¿no? Estos son datos de la propia Comisión Europea. Ayer lo recordaba en libremercado.com, un artículo, lo voy a retuitear ahora porque es muy interesante. Las verdades sobre Grecia, ¿no? Todos los cruzados estos de la austeridad que están defendiendo que Grecia lo que no quiere es hacer recortes públicos. Es falso, es falso. Es que ha cometido una reducción que es extraordinaria en el número de los servidores públicos, ¿no? Y esto lo dice la propia Comisión Europea, ¿no? Y hay algunos datos. Es que ha bajado en los últimos años, desde el 2009 al 2014, un 25% de su funcionariado, de sus efectivos, de la gente de cargos, servidores públicos, ¿no? Un 25%. Me diréis, ¿qué país europeo ha llevado a cabo recortes tan importantes como estos? Ninguno. Por lo tanto, cuidado con la mitología. Si podemos discrepar o no de las fórmulas y decir para la estabilidad es bueno o no esta situación, es verdad, habrá que hacer planes sociales, pero a la vez Grecia tiene que... El debate se puede ampliar todo lo que se quiera, pero basarlo en la mitología y en las mentiras es innecesario porque la gente vive en un mundo, la gente no es tonta. La gente ya tiene acceso a la información a través de diferentes y de múltiples herramientas y no van a tardar mucho en encontrar la verdad. Por tanto, todo el tiempo que tardéis en marear la perdiz es tiempo en el que la gente va a ir incrementando su enfado, ¿no? En fin, escuchas La Cafetera, si lo estás haciendo, eres la resistencia. No estás sola. Hola Radio Cable, soy Guillem Salazar y con todo este tema griego y del TTIP me sorprende cómo la gran coalición, el PP y el PSOE en Europa, solo dejan una salida crítica que pasa porque los críticos se enroquen en sus soberanías nacionales. Luego nos preguntaremos quién se está cargando Europa como sitio de convivencia común. Un abrazo a todos. Absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo. El espacio que se está cediendo es un espacio que va a costar mucho recuperar y que están aprovechando personas como Marine Le Pen. Y mientras dejen que se envuelvan en la bandera de la soberanía nacional a estos países, nos encontraremos como todos estos defensores de la patria van surgiendo de debajo de las piedras, ¿no? Aquellos que estaban silenciados por la gran Europa común, de construcción común. Así que estoy completamente de acuerdo, Guillem, con lo que decías. Muy importante, por cierto, cuando enviáis los mensajes, que enviéis el mensaje en audio y pongáis un titular de lo que habéis dicho, porque esto me permite a mí saber sobre qué tema os estáis refiriendo, porque si no yo voy dando dando al botón de play y puede sonar cualquier cosa, desde sonidos, como he pedido además que la gente envíe sonidos de su lugar de residencia, pues puede sonar cualquier cosa aquí, hasta poesías, ¿no? Ayer Pedro Sánchez decía que había que modificar la Constitución para devolver la democracia, no hablaba del artículo 135, pero lo que mejor o lo que más le demuestra su democracia es que el Partido Socialista ayer apoyó el TTIP y de esto tendría que dar explicaciones. Bueno, sobre esto habríamos comentado también. Pero el caso es que os decía antes que ayer se produjo un intenso debate en el Europarlamento donde las posturas estuvieron muy enfrentadas, hubo un gran choque de posiciones. Es extraño en el Europarlamento, que suelen ser posiciones más educadas, los debates no suelen ser tan tensos, pero allí... diputados como González Pons llevaron a Europa unas formas y unos tonos que son más propios del Senado español que del Europarlamento. Yo no sé la imagen que dimos, aunque como nos decía Ernest Urtasun,
allí parece que incluso el representante del Partido Popular alemán estuvo enormemente bronco enfrentando a unos países con otros. Decía Ernest Urtasun, dice, es que esto es algo que no sucede normalmente en el Europarlamento, que además siembra una semilla peligrosísima, porque iba diciendo, bueno, pero es que ustedes, Grecia, lo que han hecho, miren a sus vecinos en otros países que han actuado tan responsablemente, e iba poniendo ejemplo de países que han tenido que hacer frente a importantes deudas, y decía, mire, ¿y qué van a pensar ahora enfrentando a unos países con otros, ¿no? Y esto siembra una semilla de discordia que es impresentable. Pero el propio González Pons, con un tono completamente fuera de lugar, y además, ojo, ¿a quién representa usted, señor González Pons? Porque a lo mejor algunos de los que dice representar no estamos de acuerdo con su discurso. Señor Tsipras, usted ha dicho que la ayuda no ha llegado al pueblo. ¿Dónde está entonces el dinero que le prestaron los jubilados, los trabajadores y las familias españolas? Que si usted no paga lo que debe, van a tener que pagar por usted los trabajadores españoles y la clase media española con sus impuestos. Falso, es absolutamente falso. Me dice... Dice, espero Radio Cable que la moda plasma no se extienda. Lo digo por lo difícil que está siendo hablar con Sánchez Castejón, dice Virginia Rodríguez en Twitter. La cafetera, música griega, utilizando ese hashtag. Pues te digo, Virginia, que he insistido. De hecho, en la semana pasada hubo un encuentro en el que presentaron al equipo de personas que ha elegido Pedro Sánchez como comité de sabios, entre los que se encuentra Jordi Sevilla, se encuentran algunas personas muy significadas de la vida política española, para ayudarle a elaborar el programa electoral y, en fin, como asesoramiento al Partido Socialista, ¿no? Y entonces hicieron un encuentro con periodistas para darlos a conocer, y una rueda de prensa, y me acerqué precisamente para decírselo personalmente a Pedro Sánchez. Y cuando me vio, se me acercó y me dijo, oye, Fernando, sé que tenemos esa conversación pendiente, porque le fritó a mensajes al teléfono móvil. Y yo le dije, digo, si puedes participar o no, digo, si yo no... a mí me da igual, lo que creo es que es un desprecio para la gente que escucha el programa, ¿no? Yo comprenderás que a mí tengo cosas mejores que hacer que andar persiguiendo a nadie, ¿no? Y yo también tengo mucho trabajo y estoy también muy liado y estoy convencido de que está liadísimo, pero en fin... Esto es un mal de la política española, ¿no? Ya no quiero, ni hablar de lo que le ocurre al Partido Popular, porque conseguir a alguien del Partido Popular es una odisea de tiempo y recursos impresionante, ¿no? Bueno, el caso es que ayer Mariano Rajoy también se pronunció sobre estos primeros... esta primera aproximación de Tsipras a un acuerdo, esta primera carta donde da las primeras condiciones, y para Mariano Rajoy la música griega suena bien, dice, ahora lo que nos falta es conocer la letra pequeña. La música es distinta a la música que hemos escuchado hasta ahora, y esto es positivo. La letra la veremos mañana jueves. Yo espero que las cosas se hagan bien. Grecia ha perdido mucho el tiempo en los últimos meses. Esta situación de incertidumbre tiene que terminar ya, por los europeos que viven en Grecia, por el gobierno griego y también por el conjunto de la Unión Europea. Mientras tanto, paralelamente, sabéis que ayer Pablo Casado, el portavoz del Partido Popular, antes de ayer, y ayer insistió, se metió en un lío formidable porque dijo que la violencia había saltado a las calles de Grecia, y allí incluso la policía griega ha desmentido a Pablo Casado. No hay más violencia con el corralito que antes del corralito, ¿no? De hecho, uno de los grandes éxitos que se le puede atribuir a Tsipras y a Syriza es que han conseguido institucionalizar el desencanto, ¿no? Darle un espacio político en el que pronunciarse. Y, ojo, recordemos cómo estaba Grecia hace unos meses, que tenía las calles incendiadas, ¿no? Y, sin embargo, desde que se les ha dado la oportunidad política de expresarse a los ciudadanos y han encontrado un gobierno que manifiesta sus posturas políticas en el Parlamento, la violencia en las calles ha desaparecido, ¿no? Pero el caso es que Pablo Casado siguió insistiendo, y además dijo que lo atribuyó a sus propias fuentes. Dijo, bueno, dirán lo que quieran, mis propias fuentes me dicen esto. Pues nada, muy bien con tus fuentes. Y como en todos los países, cuando hay una retirada de depósitos y los ahorros se guardan en casa, suele aumentar la delincuencia doméstica. Nuestra intención no es alarmar, simplemente lo que estamos diciendo es que la situación en la que está Grecia, más que incluso una crisis económica, es una crisis social. Que los jubilados y los pensionistas y los trabajadores y los parados están sufriendo pues el pulso que está echando Atenas a los socios comunitarios, y que pensamos que ese pulso que no están pagando son las víctimas, que es la población más necesitada.
Bueno, pues no. Pues tanto los ciudadanos como la policía de Grecia desmienten que haya mayor conflictividad en las calles desde que está Tsipras en el poder y desde luego desde que se ha producido el corralito, a pesar de la enorme tensión que eso haya podido introducir, ¿no? Pero bueno, en todo caso, sabéis, las portadas de los periódicos, os decía el periódico El País con ese titular: Grecia bajará las pensiones y renuncia a la quita de deuda, primeros compromisos de Tsipras a cambio del rescate de 50.000 millones. También el Partido Popular busca frenar la huida de su voto joven a Ciudadanos. Y luego una noticia que aquí igualmente está pasando desapercibido, pero que puede tener importantísimas consecuencias en el mercado asiático. Las bolsas chinas agudizan su crisis ante la impotencia de las autoridades. China sigue tomando medidas para evitar su desplome en las bolsas. Ayer se prohibió a los grandes directivos y accionistas vender sus acciones. La crisis se ha extendido a toda la región. Se está produciendo una convulsión financiera formidable y apenas está llegando a Europa porque estamos metidos en nuestra propia tormenta, ¿no? Pero puede tener consecuencias globales importantísimas y lo lleva, desde luego, la prensa financiera internacional. Están todos prácticamente mucho más preocupados por esto que de lo que lo están por Grecia, ¿no? El periódico El Mundo: Montoro no cede e impone un fuerte ajuste a las autonomías. Pleno en el Senado, 200 señorías ausentes. De los 256 senadores que forman el hemiciclo, 212 no estaban en sus escaños en el arranque del Pleno, pasados las 11. Entre los ausentes figuraba la nueva senadora de Podemos, que tomó posesión un día antes, dice el periódico El Mundo. También le hemos pedido que recorte en defensa en lugar de ahorrar en pensiones. La carta con la que el presidente del Eurogrupo se desahoga contra Tsipras. Hemos insistido en que las grandes navieras paguen impuestos, pero Tsipras no está dispuesto a hacerlo, dice el periódico El Mundo también. Con el tema de las oposiciones de Carmena, ahora Casado con el tema de la violencia en Grecia. Desde luego, para gustarles tanto el ABC y leerlo tanto, lo están dejando por los suelos, ¿eh? Ah, sí, porque es que Pablo Casado ayer se refirió, cuando le dijeron que de dónde salían sus fuentes, dijo, bueno, las he leído en el periódico ABC. Periódico ABC, claro. De estos han llegado varios mensajes de audio que he escuchado antes. Y efectivamente, si tu fuente informativa es el periódico ABC, pues... Pablo Casado se está florizando, aunque aún no llega al nivel de nuestro gran Floriano y sus explicaciones. Tiempo al tiempo. El Partido Socialista no es que vaya un año por detrás, es que su militancia, la que sí es de izquierdas, les están empujando, y como ellos están clavados en el suelo, la militancia les está sobrepasando y se va del PSOE. Entonces estas manifestaciones, en mi opinión, son para tratar de contener a sus propios militantes. 627-002-002, el WhatsApp en el que podéis dejar vuestros mensajes de audio, 30 segundos, cerca del teléfono, hablando cerca del teléfono. Cada vez además vamos mejorando, va mejorando la calidad, la gente deja mensajes más preciosos y luego hay quien deja un mensaje de audio y luego un titularcito en texto para que yo pueda leerlo mientras lo lanzo. Bueno, el periódico ABC dice: la España federal de Sánchez revuelve al Partido Socialista, la reforma constitucional de la que hablábamos antes, el empeño del líder socialista por forzar el debate interno sobre el modelo de Estado tensa el difícil equilibrio de sensibilidades en el partido. Susana Díaz avisa de que no tolerará un país de dos velocidades. Es que claro, la España federal, esta defensa de la España federal que hizo ayer Pedro Sánchez, esta reforma constitucional, pero sí, es que era una demanda. Probablemente es la única salida, pero lo seguirá siendo dentro de un año, cuando esto salga adelante. Estamos en ese escenario, de verdad, a mí me parece, insisto. En fin, La Razón: el Partido Popular no aprobará las primarias en la conferencia política. Habrá debate entre los militantes, pero no se votarán ponencias. Rajoy ironiza: los que las hacen solo presentan un candidato, dice Mariano Rajoy. Y también: Iglesias alardea en Europa de que España será como Grecia. Tsipras promete ahora reformas a cambio del tercer rescate, dice el periódico. Bueno, perdón, dice La Razón.
you had enough. Do what I am told. Stand inside the fold. Gonna let you question me. Turn around and say I'm free, but I've done nothing wrong except writing this song. And okay, fine, I'll get back in line. 'Cause if I don't, I know there's hell to pay. I won't try to. Si uno mira quién tiene el poder mediático en el mundo, pues son unas 6 o 7 personas las que dominan de una manera enorme todo lo que es no solo la información sesgada, que esta es otra cosa de la que tendríamos que empezar a protestar. Cuando uno hoy ve en un kiosco los periódicos que nos ofrecen a los españoles, estoy hablando de Madrid, y uno dice, pero ¿cómo puede ser? Si la mayor parte de estos periódicos, la información que dan no es verdad, no es cierta. Entonces tenemos que protestar, como le decía antes. Este no es el mundo que deseamos para nuestros hijos. Y todas estas cosas de las que antes éramos solo testigos, ahora ya no lo seremos. ¿Por qué? Pues porque ahora podemos participar. Dice Xavier Brzezinski, dice, lo que no hemos comentado es el feo de Tsipras a Iglesias ayer. Sabéis que cuando Tsipras estaba accediendo al Europarlamento hubo un grupo de diputados que se colocaron en la puerta para saludarle al entrar y entonces todos le iban dando la mano, y cuando llegó a Pablo Iglesias, Tsipras dio la mano al siguiente y entonces Pablo Iglesias le dio así un golpecito en el hombro, así un saludo discreto, pero las miradas no se entrecruzaron prácticamente, y entonces hay quien ha interpretado esto, porque claro, la prensa española para ciertos asuntos, sobre todo si llevan la palabra Podemos, es muy sensible con esto, así que se ha destacado mucho, ¿no? Si lo hubieran, en fin, que si se habían ignorado, que si le había ignorado, que si le había dado la espalda, que si no sé qué, que si no sé cuántas, en fin, una interpretación un poco cogida por los pelos, pero efectivamente está en el debate. Bueno, nos vamos a marchar. Así llegamos al final del programa. Por cierto, un saludo muy especial a los miembros de Equo, que me han dicho que escuchan el programa por las mañanas en la sede de Equo, que lo ponen allí en los altavoces y están escuchándolo. Así que un abrazo muy fuerte desde aquí a aquellos que además escuchan este programa en grupo. Yo sabía del hábito individual de la escucha. También diré a nuestros oyentes de la sede de Equo que tampoco he recibido ninguna postal suya. Serán muy oyentes, pero algún buzón tendrán cerca, digo yo. No digo nada, voy a dar de baja ese buzón, como no lleguen más postales. En fin, bueno, saludos, mañana más. Mañana nos volvemos a escuchar. Muchísimas gracias a todos por la compañía. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia, no estás solo. Sal allí, explícales a los demás quiénes somos y dónde estamos. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Adiós. Hasta mañana. Gonna do everything you say. Shut my eyes, look the other way as you blatantly take my life away from me. Gonna follow the rules you made for me. Gonna like the music you played for me. If you say I gotta be home by 10, I will. Gonna eat the food you sell to me. Gonna watch TV you air for me. Don't you worry about me, I'm under control. And all of the time, you better get back in line. 'Cause if you don't, you know there's hell to pay. Don't try to fight or try to stand apart.
farmacia, dígame. Buenos días, mire, soy Fernando Berlín, de La Cafetera. Su conciencia, perdón, ¿es verdad que ustedes no venden preservativos? Pues sí. Por razones morales. Sí. Pero era esto, titular. pero esto es legal, ustedes son una farmacia. Ujú. Si lo venden en cualquier sitio, hasta en la gasolinera, pues aquí también se puede vender o no vender. Una cosa ni de urgencia ni nada. Bueno, eso depende, yo le podría contar a él. Ujú. Y me dice que es estrictamente por razones morales. Eres la Resistencia y no estás solo.